que el centímetro viene, Vamos el a número explicarles a las grande... señoras que no pudieron ver el programa la Claro. semana pasada. Es decir, es el talle de libro, no es el talle de uso, no es el que se está usando. Es decir, el talle de libro es la mitad del contorno de pecho, es el talle de la persona. Y fíjense que está en números chiquitos, es decir, por ejemplo, 92 centímetros de contorno de pecho o de busto son 46, talle 46. Eso es válido en ropa de hombre, ¿eh? Porque nosotros no tenemos ese conflicto con los talles. Lo que pasa es que en los talles de dama el uso fue dando de que se agrandara un talle. Es decir, porque también la gente, es decir, vos serías un talle 44 de uso, digamos. 42, lindo. Tirando a 42, porque gordo. también la gente cree que yo soy gordo, por ejemplo. Yo no soy gordo, yo soy flaco, pero agrandado. La pantalla. Es agrandado. Dice, señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Bueno, estamos así, fíjense. Entonces, quedamos que una cosa es el talle, pero nos acostumbraríamos, es decir, es una forma de enumerarlo de otra manera, que es lo que está haciendo la gente de las normas IRAN, de regular las medidas para que se usen los talles como corresponden. Entonces, fíjense, pero yo hoy quiero trabajar un poquitito sobre otras medidas que son muy importantes para el corpiño base, pero antes no me quiero olvidar, quiero mandar un saludito para Orián, importante para el molde, que es el ancho de espalda, chicas, o chicos, o pilluchi, mejor dicho. Entonces, le vamos a pedir a Viviana, fíjense, tirate el pelito para adelante, Viviana. Yo digo que son dos medidas que se cuidan entre sí, la del ancho de hombro y el ancho de espalda. Aparte son medidas difíciles de tomar. Por eso yo quiero que, fíjense, vamos a hacer esto. Ahí está bien, levanta un poquito los brazos, bajalos, suave, suave. No te pongas tensa porque no se caen. Es decir, yo siempre hago esto. Hago que la persona no se cae. Se mueva, ¿está? No se caen, ¿está? Entonces, fíjense, yo hago así. Pongo ni es poner el centímetro allá adentro ni llegar así derecho, sino llegar a donde el cuerpo se une con el marcador, ¿no es cierto? Entonces, empiezo ahí, fíjense, ella tiene 35 centímetros más 2 centímetros de flojedad. ¿Qué pasa si ustedes tomaron mal esa medida? Ahora te saco la... Va a pasar esto, por ejemplo, fíjense, si tomaron mal esa medida, vamos a tener que el ancho de espalda queda chico en relación al ancho de hombro. Yo digo que son dos medidas que se cuidan entre sí, ¿está? Y si al revés lo tomamos demasiado grande, fíjense lo que pasa. Es decir, que cuando yo veo estas deformidades en el molde, es decir, tomé mal o el ancho de espalda o el ancho de hombro, ¿no? Es decir, que yo siempre, este es un molde perfecto, ¿viste? Cuando yo digo, cuando Tito de Cerdito dice, oh yes, dice, it is a beautiful pattern, I am the polyglot gaucho, ¿viste? Ese sería el molde que está bien. Es decir, fíjense, y eso pasa en hombre, dama, bebés o niño. Es decir, desde el ancho de espalda tiene que entrar un poquitito para acá. Fíjate que dice hombre, dama, bebé o niño, menos gorditas, chicas. Porque cuando estamos ante un talle 46, 48 en adelante, la gordita empieza a engordar así, fíjense. Ay, sí, los rollitos de la espalda. Empiezan los rollitos de la espalda y vamos a empezar a tener este tipo de molde. Es decir, que cuando aparece este molde, yo miro, si es una gordita de 48 para arriba, porque ¿qué pasa? La mujer engorda de espalda, pero no engorda de hombros. Si los hombros quedan siempre de la misma medida, es decir, empieza a engordar la espalda y de a poquito se van transformando en la novia de Tito Cerdito. No, entonces, esto va a suceder solo en los talles grandes de dama. En los talles grandes de hombre no sucede, porque nosotros tenemos otro tipo de gordura, el salvavidas, no sé si... es otro tipo de gordura la nuestra, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a enseñar ahora es cómo realizar este molde, ¿no es cierto? ¿Qué pinzas adicionales tenemos que hacer? Porque aparte, al haber, digamos, una gordura adicional en el trasero, ya no vale lo que hacemos siempre que tomamos 1 centímetro de cavadura para el molde del delantero. Es decir, eso lo tenemos que modificar. Y eso es lo que voy a enseñar hoy. Bueno, muy bien. ¿Me voy dejo después? con las chicas. Bueno, fíjense. Yo tengo un molde, especialmente lo hice en talle bien grande, en talle bien grande, y justamente con esa particularidad, digamos, de la espalda más ancha que el hombro. Entonces yo empiezo a dibujarlo de esa manera, fíjense. Hago como siempre, dibujo centro, escote, hombro, sisa, hasta este que yo llamo el punto de la flor. Ahí en el punto de la flor
yo voy a separar, fíjense, vamos a hacer una flor acá. En este punto yo separo tantos centímetros como quiero darle a la pinza de busto, ¿está? Recuerden que eso yo lo decido, y lo decido de acuerdo a la tasa de corpiño, es decir, puede ser una señora gorda con tasa muy chica de corpiño también. Es decir, no necesariamente una persona gorda tiene que tener más busto, puede ser una mujer muy gorda con poquita tasa y que necesite 4 de pinza, por ejemplo, ¿está? Recuerden que tiene que ver con la tasa de corpiño. Un busto chico, 4 centímetros, busto mediano, 5, busto grande, 6, y por supuesto hay gente que necesita más, ¿no? Entonces, yo en este caso voy a bajar 6 centímetros, ¿está? Y termino, en ese punto, termino de marcar el molde. Fíjense, yo acá retiro, y lo que tengo acá no es nada. Esto yo digo, no es nada, ni chicha ni limonada. Es decir, esto es un trasero con pretensiones de delantero. Y entonces sí, empiezo a dibujar el delantero. Recién ahora empiezo a dibujar el delantero. Fíjense, voy a bajar 2 centímetros la línea de hombro, 2 centímetros completo la línea de hombro. ¿Está? Fíjense lo que hago yo. Utilizo el centímetro como regla, porque el centímetro tiene 2 centímetros de grosor, de anchura, es decir, directamente ni mido. Pongo el centímetro así y lo utilizo como regla. ¿Está? Al bajar el hombro, ya esto, yo lo tacho, no me va a servir más, para no confundirme, porque todas las medidas que tome, las voy a tomar desde el delantero, ¿entendido? Para lo único que voy a usar el trasero ahora, va a ser para buscar los 2 puntos de encuentro del hombro. Fíjense, pongo esto justo en el medio y busco este punto de encuentro acá y este punto de encuentro acá. ¿Está? ¿Se acuerdan cómo se hacía el escote, el cuello? El desarrollo horizontal más 2 me daba el desarrollo vertical del cuello. Es decir, lo estoy haciendo despacito para que lo entendamos bien. Hasta ahora es como cualquier corpiño base, como un corpiño base de chico, de niño, de hombre, se hace de la misma manera, ¿está? Entonces, fíjense, este cuello tenía 7 centímetros de desarrollo horizontal. La bajada, que la tomo desde acá, no la tomo del trasero, sino que la tomo del delantero, va a ser 7 más 2, 9 centímetros, o sea que va a llegar a este punto, ¿está? Y esto lo dibujo bien redondito, como si lo hiciera con compás. Hasta ahora es exactamente igual como todos los corpiños base. Ahora me empieza el problema acá. Porque acá está la gordura adicional de la espalda, pero esa gordura está en la espalda, en el delantero no está. O sea que yo no puedo cavar solo 1 centímetro porque me va a quedar grande el molde ahí, ¿está? Entonces, en este caso particular de los talles grandes, yo lo que voy a hacer, voy a tomar esta medida, desde el centro hasta la punta de hombro. Fíjense, tengo 22 centímetros y medio, y en el centro de la sisa le voy a restar 1,5 centímetros. Es decir, directamente no tengo en cuenta el tamaño de la espalda. Directamente, si yo tenía 22 centímetros y medio, menos 1,5 centímetros, me queda 21. O sea que aquí voy a tener los 21 centímetros para dibujar la sisa del delantero. Fíjense, y ahí voy a dibujar la sisa del delantero. Fíjense lo que sucedió. Nada que ver con un corpiño base tipo de dama, donde la acabadura es de 1 centímetro. Es decir, son 2 centímetros de bajada, más 2, todo lo otro igual, pero acá era 1 centímetro con respecto al trasero. Acá fíjense que no me quedó 1 centímetro, me quedó a lo mejor 3 centímetros porque está la gordura adicional. Cuando lo termino, tomo altura de busto, 30 centímetros, 31, voy a tomar 11 o 12 de separación, y ahí sí yo hago, llevo hacia el costado, ¿sí? Y después marco 3 centímetros para un lado, 3 centímetros para el otro. Son los 6 centímetros que yo le di pinza de busto. Primero lo llevo con la escuadra hacia afuera, y después 3 para arriba y 3 para abajo, hago la pinza de busto. No se olviden que siempre hay que cerrar esta pinza de busto. ¿Se acuerdan cómo hacíamos? Quebrábamos ahí, ¿sí? Cerrábamos la pinza de busto, porque fíjense que de este punto se va para adentro, no me tiene que suceder eso. Es decir, yo tengo que hacer siempre una corrección, que es una línea recta que vaya desde el punto de la flor que teníamos originalmente hasta la cintura. Y ahí tengo terminado el delantero, ¿está?
pero sí ahora tengo que hacer una corrección en el trasero. Una vez que yo terminé el molde del delantero, que va a tomar esta formita, esta es la pinza, ¿sí? Voy a corregir el molde del trasero, ¿está? Y lo voy a corregir de esta manera. Cuando yo tengo un cuerpo que tomó esta forma, es porque a gritos me está pidiendo una pincita de hombro. Fíjense lo que hago. Desplazo este punto 2 centímetros para afuera, es decir, y ahí tomó una buena forma la espalda, porque ¿qué pasa? Al tener esta gordura, la espalda está tomando redondez, y ya no se puede trabajar sin la pinza de hombro que es necesario en todos los moldes, ¿entendido? Entonces, fíjense, lo que hacemos, desplazamos este punto 2 centímetros y dibujo una pincita de 2 centímetros donde me guste. Fíjense, y ahí ya vamos terminando el molde, es decir, lo único que tiene que hacer, esta pincita cuando la cosan, va a dar la redondez de la espalda, ¿no es cierto? La cierro y al cerrarlo van a ver que esta línea, ¿no es cierto?, se endereza. Es decir, la única corrección, pero siempre, ojo, primero hagan el delantero sin esta corrección, porque si hacen esta corrección el hombro ya se fue. Es decir, primero hay que hacer el delantero a partir del trasero sin esta corrección. Entonces, volvió Viviana, volvió mi amiga. Se terminó. Se terminó. Pero llegaste bien. Me quiero despedir de mi compañera, talle 46.